Continuamos de las 5 de las 7. Vamos a conversar ahora con el doctor Juan More Bayona, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en inmunología comparada. Doctor More Bayona, ¿cómo está? Muy buenas noches. Omar, muy buenas noches. Gusto estar contigo de nuevo. No, muchas gracias. En principio, doctor More, quisiera que trate de explicarnos este problema, este debate que se ha generado ya hace varios días sobre si los privados deberían o no deberían comprar vacunas directamente. Y lo que nosotros entendíamos y lo que nos han dicho es que los laboratorios en el mundo no están negociando con los privados, están negociando directamente con los diferentes gobiernos, con los estados. Pero luego sale el embajador ruso el día viernes a decirnos que ellos podían vender de manera directa la vacuna rusa, la Sputnik 5, a los privados, a las municipalidades, a los gobiernos regionales. Y esto ha generado mucha confusión. ¿Puede explicarnos, se puede o no se puede, el privado puede o no puede comprar vacunas directamente? Sí, hay que tener en cuenta siempre cuál es la situación en la que estamos, ¿no? Estas vacunas en su gran mayoría han sido aprobados, han sido autorizados con una autorización de uso de emergencia. ¿Okay? Entonces estas vacunas tienen eso, una autorización de uso de emergencia. Entonces no es como una autorización que haya recibido una vacuna convencional que nosotros podemos haber recibido. Esta es una condición bastante excepcional debido al contexto de la pandemia. Entonces, en ese contexto, las farmacéuticas están negociando con los estados, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente esta negociación implica un riesgo que se asume, ¿no? al utilizar estas vacunas con autorización de uso de emergencia. Y en ese mismo contexto también hay que entender la geopolítica, ¿no? Desafortunadamente hay geopolítica aquí, tanto para las vacunas de origen chino como las vacunas de origen ruso. Lo que sí estamos viendo es que las reguladoras, por ejemplo, de países de Occidente, incluyendo el Reino Unido y Estados Unidos, están teniendo una restricción un poco más estricta en cuanto al manejo de estas vacunas con autorización de uso de emergencia. Y lo que se ve también es que, al parecer, Rusia y China están intentando cubrir precisamente ese espacio que se está dejando en aquellos países que no puedan tener tan facilidad de acceso a esas vacunas que precisamente tienen esa autorización de uso de emergencia, ¿no? Pero en ese escenario igual tenemos que considerar que nosotros como país tenemos que tratar de regirnos con los estándares internacionales, Claro. Que conocemos para una vacuna que, repito, tiene una autorización de uso de emergencia. Ahora, ¿de quién depende que se dé esa autorización de uso de emergencia? Hace algunos minutos conversábamos con una candidata de Fuerza Popular que nos decía que, bueno, la Sputnik 5 no ha presentado ni siquiera esta solicitud ante la DIGEMIT porque tenía que hacerlo el propio gobierno, el presidente Francisco Sagasti, y solicitar y tratar de introducir los permisos necesarios para que esta vacuna ingrese. ¿Esto es cierto? ¿Cuál es el procedimiento que debe darse para primero darle esta autorización a una vacuna? No, aquí hay que ser claro, ¿no? Las farmacéuticas son las que solicitan la autorización. Si Pfizer quiere que su vacuna se comercialice, digamos, en Colombia, Pfizer tiene que solicitar a la reguladora de Colombia la autorización, que le confieran la autorización para que su vacuna pueda ingresar. Es lo mismo que tiene que pasar en el Perú. Si la Sputnik, si Gamaleya, el Instituto Gamaleya, quiere que su vacuna ingrese al Perú, ellos tienen que solicitar a las reguladoras nacionales, que en este caso es el DIGEMIT, la autorización. Aquí no hay otra opción, no es que el Estado peruano va a solicitar, no podría ser así, esa no es la forma en la que se manejan. Las farmacéuticas solicitan que su vacuna sea aprobada para uso de emergencia en los países. Y en este caso, en particular de la Sputnik V, del Instituto Gamaleya, ellos tendrían que solicitar al Estado peruano, en este caso la DIGEMIT, la autorización, y a partir de ahí ser evaluado si las mediciones, los resultados de las fases que se han evaluado cumplen con los parámetros mínimos, si el beneficio de utilizar esa vacuna sobrepasa largamente los riesgos que implican
a asumir el uso de la vacuna en nuestro país, ¿no? Ese es el análisis que se tiene que hacer y ellos determinarán si la vacuna se autoriza o no. Ahora, ¿es verdad, doctor More, que la vacuna de Gamaleya, la vacuna rusa, se está vendiendo o se puede vender directamente a los privados? Porque de lo que hemos escuchado varios gremios, incluso un vocero del gremio de transportistas interprovinciales, decir que ya estaban en conversaciones para traer 100.000 vacunas a nuestro país. ¿Esto se está dando? ¿Esto es real? ¿Se está dando en otros países? En el caso de la vacuna de origen ruso, el caso de Gamaleya, al parecer ellos tienen un manejo distinto a lo que conocemos en los países de Occidente. Y esto implica este conglomerado que subsidia y que a partir de ellos son los que se negocia con los países, ¿no? Entonces ellos tienen un manejo algo distinto, según lo que se ve en cuanto a la comercialización de la vacuna. Aún así, Aún así, los países cada uno tiene su reguladora y en este caso, si algún privado quisiera acceder a la vacuna, primero la vacuna tendría que ser aprobada, tendría que ser autorizado por su reguladora nacional y a partir de esa autorización, recién, si es que en este caso la Gamaleya ofrece esa opción, recién los privados podrían entrar a negociar con ellos, ¿no? No podemos desordenarnos en el manejo de cómo adquirir las vacunas y en este caso en particular, que al parecer Gamaleya Institute está manejándolo de una forma distinta a lo que usualmente nosotros conocemos cómo se manejan las autorizaciones de la vacuna. Pongámonos en el supuesto, doctor More, que Gamaleya introduce esta solicitud, este pedido de autorización de emergencia para poder comercializar su vacuna Sputnik V en nuestro país, como entiendo está pasando ya en Argentina y en Paraguay, que se han adquirido la vacuna, pero a través de los estados, ¿no? ¿Estaría bien que, dada esta posibilidad, el privado negocie y compre directamente las vacunas, la Sputnik V? No, en mi opinión y varios a nivel mundial especialistas que manejan el tema de vacunaciones, en mi opinión no sería lo correcto. ¿Por qué? Hay que recordar que las vacunas a nivel mundial es un bien escaso, ¿no? Todos los países estamos en una carrera para obtener vacunas para sus poblaciones. En ese contexto, la forma más ordenada de adquirirlas es ya sea el negocio de las farmacéuticas con los estados o a través del conglomerado COVAX Facility, que es precisamente un conglomerado que permite la negociación para aquellos países de bajos o medianos recursos, medianos ingresos. Si nosotros abrimos las puertas o si el mundo abre las puertas para la negociación de los privados que comiencen a ingresar y competir, porque hay que decirlo así, van a competir por un bien escaso con los estados, lo que va a suceder es que ante una mayor competencia los precios van a incrementarse, pero además que el acceso de los estados, y en particular los estados de menores recursos como el nuestro, se van a ver precisamente afectados y Perfecto. retrasados en la adquisición de las vacunas que incluso hasta ahora tenemos ya, Claro que sí. hemos llegado a un acuerdo. Doctor More, le pido, nos espere unos segundos, hacemos una pausa, pero venimos para seguir conversando de estos temas y que nos aclare el panorama. Bueno, estamos conversando con el doctor Juan More Bayona, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y doctor More Bayona, tenía una pregunta que también ha generado confusión, ¿no? Y decían, ¿por qué el presidente Francisco Sagasti no nos dice exactamente cuándo van a llegar las vacunas? ¿Por qué no conocemos un cronograma exacto de qué mes llegan las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm? ¿Qué pasa ahí? ¿Es verdad que esto es muy complicado porque dependemos de la disponibilidad de cada laboratorio? Sin duda, ¿no? Hay que recordar que muchos de los gobiernos en los países del mundo han hecho acuerdos incluso antes que las vacunas se hayan aprobado, han hecho inversiones millonarias de dinero, incluso antes que termine en fase 3. Han sido inversiones a riesgo, es algo que debimos haber hecho nosotros. Difícilmente se podía competir con las grandes potencias, pero así ha sido. Y ellos ya tienen compromisos precisamente con aquellos países que han invertido a riesgo. Entonces,
la disponibilidad de las vacunas ahora es bastante complicado. Entonces, llegar a un acuerdo con estas farmacéuticas implica estar retrasado en la cola, porque ellos tienen que cumplir precisamente con aquellos que invirtieron inicialmente y a partir de eso comenzar a hacer cálculos de las dosis que van a llegar con los acuerdos que se obtengan recientemente, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de eso. Lo bueno es que la producción está al máximo en las farmacéuticas y van a tratar de cumplir con los acuerdos que se lleguen, ¿no? Ellos toman un acuerdo con los estados una vez que ya tienen un conocimiento de que las dosis van a llegar en el momento adecuado. Y solo para terminar, doctor More Bayona, el anuncio que ha hecho el presidente Francisco Sagasti el día de hoy. Mañana llega un lote de 50.000 dosis. Es pequeño, es verdad, pero van a seguir llegando más lotes de laboratorio Pfizer. Y también ha anunciado que pues, durante todo el año van a llegar 48 millones de dosis que servirían para vacunar a 24 millones de peruanos, una cantidad ya considerable. ¿Cuán importante es este anuncio y si es viable y materializable realmente este año? Sí, lo de los 50.000 dosis es bastante importante. Lo que sí tenemos que hacer con esas 50.000 dosis, que van a ser las primeras de Pfizer que lleguen, es trabajar un plan piloto de vacunación precisamente con estas vacunas que tienen un cuidado distinto a las vacunas tradicionales que conocemos, ¿no? Si bien es cierto, hace unos días la FDA ha aprobado el mantenimiento de esa vacuna a menos 20 grados, que es una temperatura mucho más manejable Sí. de lo que se pensaba inicialmente, de menos 80 grados. Sin embargo, sí es importante hacer un plan piloto de vacunación con estas 50.000 para ver si estamos en la capacidad de manejar un plan de vacunación mucho más grande cuando llegue la vacuna de Pfizer. Claro que sí. Muchas 48 gracias. millones en el año es bastante importante. Lo que sí es importante es agilizar. El Perú tiene un buen registro de planes de vacunación en cuanto a implementación de planes masivos de vacunación. Y yo creo que tener 48 millones durante el año, esperemos que comiencen a llegar a una velocidad interesante como para poder implementar esta vacunación y podamos cubrir Claro que sí, a la mayor esto cantidad de la se población. acelere lo más posible en las próximas semanas y meses. Muchas gracias, doctor Juan More Bayona, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en inmunología comparada. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche.